quiero que abra su espíritu, levante sus manos, abra su espíritu. Y diga adiós con el corazón. Espíritu de Dios, en esta tarde me dispongo a abrir mi hombre interior para que la unción que da el conocimiento entre a mi vida, deje el refrigerio, suministre tu vida y me haga, Señor, trascender de un espacio a otro espacio en tu dimensión espiritual. Señor, te doy gracias porque este día tú lo habías preparado desde antes de la fundación del mundo. Así sea, Señor. Puede tomar asiento. San Marcos capítulo 1, verso 15. Nos vamos a introducir en la atmósfera de la palabra. Vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Vamos a entender que este asunto no es un movimiento meramente sensual, tal como el apóstol Judas lo declara en el verso 19 de su carta. Este es un asunto de la gente que tiene el Espíritu, porque simplemente Romanos capítulo 8 verso 10 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo simplemente no es de Él. Este es un asunto serio. Este es un asunto de vida eterna. Entender esto entonces nos hará personas revitalizadas en el Espíritu. Entender esto entonces nos hará ser gente de mayor conquista, de ensanchamiento, de nuevas estacas y de mayor trascendencia en cuanto a las generaciones que están por venir. Entender estas cosas entonces nos hará percibir el aroma del cielo, para andar dentro de nosotros el olor grato del conocimiento de aquel que murió por nosotros y que venció a la muerte con su propia muerte. La palabra santa explica en San Marcos capítulo 1 verso 15 algo de gran trascendencia. Y usted entenderá que si hoy estuvimos predicando en Romanos 13 acerca de un tiempo, encontramos tiempos siempre en la palabra. La Biblia habla de los tiempos postreros, el carácter de los hombres en los últimos tiempos. La Biblia habla de tiempos peligrosos. La Biblia habla de la gente apóstata que se dejará llevar por la apostasía en los tiempos postreros. El tiempo determina mucho desde el kairos divino al tiempo humano que está establecido en esta esfera terráquea. Pues la palabra santa explica en Salmo 104, 19 que Dios hizo la luna para los tiempos, pero hizo la tierra para que el hombre habitara en ella en el tiempo. Pero algo más trascendental que ello es que alguien vino más allá, entró en el tiempo viniendo de las eternidades. Cuando estoy hablando esto, estoy hablando en el realmo del Espíritu, estoy hablando de cosas trascendentales. Jesús asevera, Miqueas capítulo 5 verso 2, vino de las eternidades. Yo no quiero decirle a usted que Jesús estaba en un lugar físico, en un lugar geográfico, y que de allí simplemente se montó en un camello y fue a dar a Jerusalén. Jesús vino de las eternidades. Jesús vino de las eternidades, donde no hay tiempo, donde el tiempo no tiene existencia. Y entró en el tiempo.
entró en el mundo por un motivo grande, por el amor. El amor que le tiene a usted y el amor que me tiene a mí. El amor de Dios que impulsó a su Hijo desde las eternidades a introducirlo en el tiempo. Y cuando el tiempo, dice San Marcos 1:15, y voy a leer desde el 14 inclusive, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hubo un tiempo necesario en que Juan cayera preso. Fue necesario de parte de Dios la cárcel en la vida de Juan para que apareciera Jesús predicando el reino de Dios. Estoy hablando con reyes y estoy hablando del reino, y los reyes entienden cuando yo estoy en este instante por el Espíritu hablando del reino del Señor. Bendito sea Jesús. El que tiene el espíritu del rey conoce lo que significa el reino. Un apóstol de Dios, un apóstol con las marcas de Cristo, entiende perfectamente lo que significa el reino del Señor. El reino. Jesús vino después que Juan estuvo encarcelado, predicando el evangelio del reino de Dios. No un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 6. No un evangelio pervertido. No el otro evangelio de 2 de Corintios capítulo 11 verso 4. No el evangelio embrujado de Gálatas capítulo 3, sino el evangelio del reino. No el evangelio falsificado que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 verso 17, porque hay un evangelio falsificado. No el evangelio apóstata. No todo lo que se llame evangelio se le puede acreditar una certificación y calificársele como un verdadero evangelio. Y en esto los reyes, que son los entendidos, entienden lo que esto significa, porque la palabra santa explica en Daniel capítulo 12 que solamente los entendidos van a resplandecer como las estrellas en los cielos a perpetua eternidad. Y esto es solamente para los entendidos. No puede gobernar a alguien que no sea entendido. Ni Jesús está dispuesto en el reino venidero que ya empezó a gestarse en esta tierra. No está dispuesto a gobernar con gente sin entendimiento. La palabra santa explica en Hebreos capítulo 9 verso 7 que la ignorancia es pecado. La palabra explica en Isaías 5:13 radicalmente que por falta de conocimiento el pueblo perece su gloria, se muere de hambre y se seca de sed. ¿Y por qué no decir lo que dice el Señor en Oseas 4:6, que el pueblo es destruido y es excluido del sacerdocio cuando no tiene conocimiento? Es por eso que Dios dice: yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios, yo quiero conocimiento y misericordia. Porque el conocimiento es vital y la misericordia es la llave de David con la cual uno puede entrar al reino de los cielos. Pero nadie puede entender estas cosas si primero no entiende lo que quiere decir el Espíritu Santo en la boca de Marcos
cuando introduce esta palabra por el Espíritu desde la eternidad, por el Espíritu desde la eternidad dentro del tiempo, que es donde Dios empieza a forjar ese reino. Aunque el reino vino del exterior, porque del exterior vino el rey. Es aquí donde se preparan los reyes. En otras palabras, la universidad, la maestría, el doctorado se obtiene aquí, en esta tierra, en este desierto, en este valle de lágrimas que luego Dios convertirá en estanque de alegría. Esto es sumamente interesante. El reino de Dios, Jesús lo vino anunciando. El verso 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, se ha acercado. Pero dos demandas hace el divino rey. Dos demandas hace en su autoridad el rey. Llama al arrepentimiento. Arrepentíos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse, sí, mediante una circunstancia producto de la ruptura de un matrimonio, no. Arrepentíos mediante un cáncer terminal, no. Arrepentíos en un momento en que tus emociones están deshechas y desde la perspectiva anímica entonces algo está ocurriendo en tu mente que te está llevando al fracaso. No. Arrepentíos. Está hablando de una transformación del entendimiento humano. Está hablando del pensamiento del hombre. Está hablando de las ideas humanas que tienen que ser reemplazadas por las ideas divinas dentro de la mente humana. Porque el hombre tiene que ser humano y divino una vez que se haya arrepentido. En el espíritu arrepentido tenemos una comunión con Dios. Y con una mente arrepentida, entonces tenemos un salto de calidad para obtener las promesas de Dios. El reino se ha acercado. Arrepiéntanse. O sea, cambien de pensamiento, está diciendo la voz divina. Cambien de entendimiento. Renuévense. Transfórmense, está diciendo Jesús, y luego lo ratifica de una forma más amplia bajo la constitución de Melquisedec en el apostolado según la constitución divina, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 verso 2. Es por ello que es vital atender a lo que oímos. Porque dependiendo del pensamiento del hombre, depende la identidad del hombre. Y tal como es el pensamiento del hombre, el tal es el hombre. Eso dice la palabra santa en Proverbios. Tal como es el pensamiento del hombre, el tal es él. La identidad del hombre, el yo del hombre, la proyección del hombre, radica en su pensamiento. El reino, la parte inicial del reino es el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. Pero el cambio no se puede dar si no se renueva o no entra la renovación de dicha mentalidad. Es por ello que en este tiempo de la reforma de todas las cosas, tal como el Espíritu Santo lo dice en Hebreos y lo dice en el libro de los Hechos, en este tiempo de reformar todas las cosas, la reforma no se está haciendo para con el mundo.
La reforma se está haciendo con la iglesia de Jesucristo, donde el tóxico, el veneno, la contaminación y la doctrina enferma ha entrado. Donde la religión ha encontrado su nido. Donde el fariseísmo introdujo sus tentáculos. Donde las estructuras de gobiernos evangélicos mentirosos vinieron creando a un pueblo adormecido de acuerdo a sus propios esquemas y de acuerdo a sus propios impulsos. No de acuerdo a la revelación del Espíritu, sino de acuerdo a la revelación de la carne, si es que se puede hablar de esa manera, puesto que en San Mateo capítulo 16 Jesús dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto explica entonces que hay una revelación de la carne que es de muerte, una revelación de la carne que incluye religión, una revelación de la carne que no tiene nada que ver con la renovación y la transformación. Pero hay una revelación del Espíritu. Tú eres el Yeshua, el Hijo del Dios viviente. Cuando hay un reconocimiento de parte de nosotros con un entendimiento abierto, renovado, transformado, de acuerdo al orden divino, con un establecimiento divino, en el fundamento divino, enviado desde el cielo, dentro del tiempo venido de las eternidades, empezamos a percibir o discernir en el Espíritu, en nuestro hombre interior, la majestad de lo que esto implica. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, es la voz. Cambien de mentalidad, es la voz divina. Transformen, renueven su mente, abran los ojos de su entendimiento. No vean en el mundo físico, ni crean a las palabras sensuales y fingidas que se están disparando en las emisoras, entre comillas, cristianas, y en los canales televisivos, entre comillas, cristianos, donde se está generando el movimiento de la dirección apóstata. Disciernan los espíritus. Entiendan cómo es que funciona el lenguaje de la apostasía. Déjenlo de niño atrás. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando llegué adulto, abandoné lo que era de niño. Abandonarlo de niño es abandonar los rudimentos. Y es entender las cosas del reino. Porque para gobernar se necesita rectitud, equidad, justicia. Se necesita la paz de Dios. Y se necesita el gozo del Espíritu para poder ir de conquista en conquista, según el Salmos 84:7. Dios es real. Y en su palabra absoluta, Él dice lo que yo estoy diciendo ahora, como un medio transmisor de la bendición, como un espíritu parlante que glorifica su nombre. Arrepiéntanse. Y una vez que ustedes se arrepientan, crean al evangelio. Nunca dijo crean a los evangélicos, menos a la religión evangélica, que anda con sus normas, cuadros raros ahí nacidos en la cueva del Vaticano, con su cuento de G12. Lo siento por usted si no entiende, pero si es rey, me gozo con usted, porque tiene abierto su entendimiento y puede percibir en el Espíritu lo que estoy tratando de alumbrar con la lámpara del Espíritu, específicamente allí en su corazón, que es donde Dios quiere que usted opere en el Señor. El evangelio es serio. No creo en los charlatanes que venden un evangelio mediocre en los mercados. Lo siento. El evangelio es para reyes. El evangelio es para entendidos. El evangelio es para la gente sobrenatural.
El evangelio es para aquel que espera el favor divino, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. El evangelio es para los atrevidos. El evangelio del reino, porque nadie puede percibir el reino de Dios si no es primeramente por el evangelio del reino. Y nadie puede entender el evangelio del reino si no está transformado, renovado. En síntesis, no está navegando en el barco de la renovación, de la transformación de su entendimiento. Esto es vital. Quiero que usted entienda que esto es vital. Jesús vino desde las eternidades. La Biblia testifica en Hebreos capítulo 10 verso 5. Y Miqueas 5, que Él vino de las eternidades. Y en Hebreos 10:5 dice que entró en el mundo. Y primera de Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio de la piedad. Grande que Dios fue manifestado en carne. Cuando Jesús vino, estaba viniendo el propio Dios a la tierra. A Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Su Hijo en el tiempo, el Hijo en el tiempo, el Padre en las eternidades, el único Dios, el verdadero Dios. El que entiende este lenguaje entonces percibe que estas cosas pertenecen al mundo de los misterios, al mundo espiritual, guiado por el Espíritu Santo. Entró en el mundo para acercar el reino. Ningún reino, durante las distintas etapas de los distintos imperios en el mundo, no quiero hablar de historia, no he venido a ello, sino de revelación. Ninguno de ellos puede tener tanta majestuosidad. Ninguno de ellos puede tener tanta verdad como el reino que vino de los cielos y entró en la tierra. Y la iglesia que percibe lo que ahora hablamos, que percibe la palabra divina, que es la que está capacitada para transformar, así como estuvo capacitada en un principio para crear los cielos y la tierra, puede crear un ambiente nuevo sobre un ambiente caduco y puede transformar los odres viejos en odres nuevos para tener la vida de Dios dentro de la vida. El reino de Dios. Un sembrador del reino, Juan el Bautista. Un misterio en el nacimiento de Juan, un misterio en el nacimiento de Jesús. 6 meses de diferencia en 2 mujeres con mucha afinidad, donde Dios libertó la maldición sobre la mujer que había heredado en el Edén. Cuando la mujer como género fue libre engendrando hijos. Esto es interesante que usted lo entienda, pero no cualquier hijo. Porque la expresión más sucinta del evangelio escrita en Génesis 3:15 se viene a proyectar con Gálatas 4:4. La palabra profética de Isaías 7:14 Isaías 9:6 se viene a expresar en Mateo 1:18, porque es el Espíritu Santo el que concibe en el vientre de aquella mujer. El Espíritu del cielo introduciendo en un cuerpo humano para darle forma a un cuerpo del Dios encarnado. Es interesante, no hablé de reencarnación, cuidado me malinterpreta, hablé de encarnación. Por lo tanto, los hijos, Hebreos 2:14, participaron de carne y de sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir con su muerte, no para amenazar, sino para destruir con su muerte al que tenía pretérito indefinido el imperio de la muerte. Esto es
Ya saben ustedes a quién. Estas cosas de Dios. La muerte de Jesús, distinta a la muerte del castigo. El día que comas del fruto de ese árbol ciertamente morirás. Violó Adán el mandamiento antiguo, comió del árbol del conocimiento. Vuelvo a hablar de conocimiento, vuelvo a hablar de entendimiento, vuelvo a hablar de las cosas que inicialmente estaba hablando, aún volviendo al principio. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Muerte espiritual seguida de muerte física por el pecado de un hombre. Entró la muerte en la tierra y luego la muerte alcanzó a todos los hombres. Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Muerte predominaba, esclavitud predominaba, asfixia en el hombre predominaba, maldición en el hombre predominaba. Mientras no hubiese venido en la nueva alianza, mientras la sangre no hubiese sido derramada, entonces no podía haber un pacto nuevo. Mientras Jesús no apareciera, el pacto caduco, el pacto débil, la antigua, la sombra, la sustancia. Mientras no hubiese venido la sustancia, entonces había maldición y limitación. Nadie podía entrar al cielo, pero el Rey entra a la tierra para volver al cielo y abrirnos el camino al cielo. Y es por eso que desde ya el camino nuestro está abierto en el cielo. Simplemente pasamos de muerte a vida, ausencia del cuerpo y presente en el Señor. Esto es para la gente del reino que cree, porque al que cree todo le es posible, le es posible.